en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas. Lo invitamos para hablar sobre la situación económica ecuatoriana, sus perspectivas, con un punto importante: cómo ve el tema de la inversión extranjera. Tanto se ha hablado. Hace poco hizo una gira el presidente por la República Popular de China, España e Italia, y se habló de una inversión de alrededor de $1.000 millones. ¿Cómo pasar de estos acuerdos a las concreciones? Economista Pozo, muy buen día. Buenos días. Muchas gracias por la entrevista, Miguel. Hay varios temas que vale la pena anotar. En primer lugar, que a lo largo de los años, si algún indicador no ha mostrado un comportamiento favorable, ha sido precisamente este. La inversión extranjera ha sido muy baja. Las cifras más altas de inversión extranjera respecto al PIB, para hacer comparables las cifras, la tuvimos del año 2003-2004. Llegamos a tener un equivalente más o menos al 2.5% del PIB. Ahora estamos hablando de cifras absolutamente marginales, cifras que no se acercan ni al 0,5% del Producto Interno Bruto. ¿Esto qué significa? Que si nosotros queremos buscar un proceso de recuperación económica y no mejoramos este indicador, ese objetivo se aleja, se ve cada día más distante y más difícil. En el año que cité, el impulso de inversión extranjera se dio por la construcción del OCP. Ese proyecto en esa época fue de aproximadamente $3.000 millones, alrededor de la mitad por inversión en la exploración y la otra fue para la construcción del oleoducto, un oleoducto de 504 kilómetros de extensión, y nos permitió un empuje de crecimiento económico por cerca de 3 años. Es decir, ese es el tipo de proyectos que requiere el Ecuador para buscar un proceso de reactivación y lo antes posible. La inversión tiene que ser un valor agregado a los proyectos de inversión vigentes, es decir, tiene que sumar y no puede ser un reemplazo. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque cuando una empresa ecuatoriana, por ejemplo, vende a un inversionista extranjero parte o toda la empresa, lo que hacemos ahí es cambio de mano. Es decir, la plata que antes era propiedad de un ecuatoriano ahora es propiedad de un extranjero. Y probablemente esos recursos nunca terminen entrando al Ecuador, sino se transfieran afuera. Esto no es inversión extranjera neta. Esto, por lo tanto, tiene que ser algo adicional a lo que está. Una nueva institución, por ejemplo, bancaria en el país, una nueva empresa del sector alimenticio, un nuevo proyecto de infraestructura vial. Esos recursos que vengan de afuera y se añadan a la cantidad de recursos en economía, eso constituye en la práctica un indicador de aumento de la inversión extranjera. Pero en las últimas fechas no hemos visto todavía. Esto no se ha concretado por varias razones que ya podemos, si le parece, comentar. Pero en la práctica hemos tenido un indicador muy pobre. Y parte de la explicación de esto es en el crecimiento económico. El Ecuador en los últimos 10 años prácticamente no ha crecido. Ha tenido sus altibajos, tuvimos una crisis seria por el problema de la pandemia. El año pasado hubo contracción económica, es decir, si queremos que eso mejore, parte de las formas de hacerlo es a través de una reactivación de la inversión extranjera. ¿Y cuáles serían esas razones que usted señala, economista Mauricio Pozo? Yo creo que hay algunas, no es una sola. Voy a citar las principales que a mi criterio afectan que esto no se haya producido. Uno, la falta de independencia de la justicia. Esto unido al tema de no poder dirimir problemas en el mercado internacional
esa independencia, la justicia y autonomía creo que es un factor que ha frenado la presencia de inversión extranjera en el Ecuador. Solamente en el área petrolera recordemos cuántos problemas de arbitraje tenemos y qué es lo que ha ocurrido. Tuvimos el problema con Occidental, perdimos el proceso. Tuvimos con el problema con Chevron Texaco, perdimos el proceso. Y esto son señales de que el Ecuador es un país poco amigable, pongámoslo así, para la inversión extranjera, y estoy citando solamente en el área petrolera. Entonces yo creo que el tema de la justicia es uno de los factores. El otro es que tenemos nosotros en el Ecuador una falta de estabilidad tributaria. Cualquier inversionista extranjero siempre está viendo cuánto le va a representar el aporte de tributos. Y si nosotros no damos una señal de estabilidad y estamos permanentemente cambiando el esquema, no le damos una buena señal al inversionista. Estamos alterando la estabilidad mínima que requiere para poder hacer inversiones de mediano y largo plazo. Es muy complicado tomar una decisión de inversión, sobre todo si son cifras significativas, en un país que le cambian todos los años las normas, las tasas impositivas, las formas de cobranza, etcétera. Entonces yo creo que la falta de estabilidad tributaria es otro factor que ha afectado el tema de la inversión extranjera en el Ecuador. Un tercer factor que es, a mi criterio, importante, es que ciertos costos de producción en el Ecuador complican al inversionista extranjero. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un esquema laboral muy poco amigable para contratar, donde seguimos con problemas no presentes en muchos países. El Ecuador tiene problemas de no tener, por ejemplo, una variedad de tipos de contratos laborales. Aquí en la práctica, hasta el momento, tenemos prácticamente dos, para ser un poco rudo tal vez: el contrato a prueba y el que es para siempre. Aquí tenemos que entender que hay actividades que tienen metodologías de trabajo distintas. El trabajo agrícola no puede ser comparado con el sector de la construcción o la industria o los servicios. Entonces me parece que la falta de variedad de contratos dentro de una estructura obsoleta como creo que es el marco laboral vigente impide la presencia de jubilación patronal, cuando del 100% de la jubilación patronal, que es marginal por cierto en el país, es del sector público, porque no hay del sector privado prácticamente, porque obviamente eso en la práctica ha dado lugar a que después de ciertos años de trabajo el empleador busque las formas de separar al empleado por el costo que representa un proceso de esta naturaleza. Entonces, jubilación patronal, imposibilidad de contratar por horas. Perdimos la consulta popular última a este tema. Esto podría ayudar muchísimo, pero no lo tenemos vigente en el Ecuador. Costos de despido, costos de contratación. Es casi inviable un proceso de depuración dada la estructura de costos que esto representa. Entonces, en la práctica yo creo que el país, y esa es una de las reformas que no se conocen todavía, que van a ser impulsadas, ojalá estén presentes, esa es una de las reformas que requiere el país para atraer inversión extranjera. No solo extranjera, nacional también, pero por lo que estamos comentando, esa es otra restricción que tenemos. Y tal vez una adicional, para citar unos 4 elementos: el costo del financiamiento. Es decir, endeudarse para proyectos por el riesgo país alto también complica al inversionista extranjero. Aun cuando ha bajado sustancialmente el riesgo, sigue siendo alto. Ha bajado el riesgo, pero sigue siendo comparativamente con otros mercados alto. Y el otro que no quiero olvidarme, la presencia del impuesto a la salida de divisas, Miguel. Ese impuesto que sigue vigente y que removerlo no ha sido fácil porque ya es un ingreso tributario importante, también complica el escenario, porque ningún inversionista que tenga una rentabilidad o busque una rentabilidad en el Ecuador le va a significar atractivo tener que pagar el 5% cuando quiere remesar recursos.
Entonces, otro de los factores, entonces ahí tiene por lo menos 5 de los que yo creo han afectado el desarrollo y la activación de la inversión extranjera. Economista Mauricio Pozo, el portal digital Primicias publicaba y nos ilustraba que estos primeros meses ha habido un repunte en la inversión extranjera y daba cuenta que se recuperó luego de que el 2024 con una caída del 33% frente al 2023. Este año la inversión, este primer trimestre del 2025 ha sumado 127.5 millones, lo que representa un crecimiento del 17% frente a igual periodo del 2024, cuando sumó 109 millones. Es decir, ¿hay un ligero repunte en ese sentido? A ver, si usted le mide en términos de lo que fue y lo que ahora tenemos, la respuesta es sí. Obviamente, pasar de 67 a 127 es un incremento importante, es prácticamente el doble. Pero si usted le ve en términos del PIB en valor absoluto, sigue siendo una cifra pequeña. Imagínese, Miguel, que se mantenga este valor por los próximos trimestres. Estamos hablando de 127 por 4. Estamos, ¿qué? Hablando de 500 millones. 500 millones es una cifra absolutamente marginal. No representa ni el 0,5% del PIB. El Ecuador tiene que buscar regresar a valores mucho más significativos, cercanos al 3% del PIB en inversión extranjera. Es lo que tenemos que buscar. Y para ello se requiere identificar proyectos estratégicos, emblemáticos, que sean de un tamaño importante y que permitan una liquidez adicional también significativa. Ahí está el área petrolera, que sigue siendo un proceso o un sector atractivo, lamentablemente con lo que ha ocurrido, peor con lo del bloque que tuvo que suspenderse por la decisión de la ciudadanía. Esto aleja al interés de la inversión en el sector. El sector minero de igual manera. El año pasado la minería le rindió al país más de 3.000 millones en exportaciones. Tenemos la construcción de obras de infraestructura grande. 20 años hablando de la famosa autopista Quito-Guayaquil. Ahí son 350 kilómetros aproximadamente, y ese es un proyecto de al menos 2.000 millones de dólares, que puede venir vía concesión sin problema alguno, porque el tránsito entre las dos principales ciudades va a dar el suficiente volumen como para poder justificar un interés en ese proyecto. En el área de energía, ahí necesitamos también inversión en temas hidroeléctricos y termoeléctricos. Es decir, alternativas de presencia e inversión extranjera en Ecuador yo creo que sí existen. El mismo Banco del Pacífico. Lamentablemente, cuando se habla de esto, se generan reacciones inmediatas y contrarias a caminar en esa línea. Entonces sí hay, creo yo, sectores y proyectos que pueden dar lugar a atracción de inversión en montos significativos, y que esta cifra no pase de 67 a 127, sino pase a 500 o más, pero por trimestre, y no en el año como es que parecería si esto se mantendría en los siguientes meses. ¿Y qué hay que hacer para fomentar esto, economista Mauricio Pozo? Empezar a resolver los problemas que estuvimos comentando hace un momento, Miguel. Si el día de mañana vemos, por ejemplo, que el gobierno impulsa con su mayoría en la misma Asamblea Nacional un proyecto laboral moderno, atractivo, que facilite la contratación, eso va a ayudar a la inversión extranjera. Si arma un esquema gradual, por ejemplo, de reducción anual de 1 punto por año en el impuesto a la salida de divisas, esto va a ayudar a la inversión extranjera. Si camina en una línea de decir aquí va a haber un ajuste tributario y no vamos a topar los impuestos por todo el periodo de gobierno, de un gobierno que se está iniciando, eso va a ayudar a la inversión extranjera. Entonces esos serían, por ejemplo, los pasos que podrían darse para que empiece a reanimar la economía, un aumento de la inversión extranjera, pero en las cifras que le puedan ayudar a la recuperación económica.
Y hay áreas importantes, el área petrolera, el área minera, ahora el área energética. La energética, la infraestructura grande que estábamos hablando, proyectos como la parte de vialidad, que por cierto ha sido uno de los sectores más afectados. En los últimos 2 años, la construcción ha venido decayendo de una manera, yo diría, significativa, y es un sector muy importante, sobre todo en el tema de captación de mano de obra. Entonces yo creo que esos son los sectores donde deberíamos buscar generar opciones de participación de inversionistas extranjeros. El tema de los servicios bancarios. El Ecuador está geográficamente muy bien ubicado, es un país dolarizado y podría convertirse en una suerte de un hub financiero de la región, lo que es Panamá. Y ahí tenemos una puerta de entrada que podría ser un proyecto de la venta del Banco del Pacífico, obviamente en las mejores condiciones, y ahí también podríamos atraer recursos adicionales de inversionistas extranjeros. El anuncio de los 1.000 millones, ¿cómo entiende usted que se va a canalizar luego de la gira por China, España e Italia? A ver, la presencia del presidente y de su equipo afuera me parece que es adecuado, que es favorable, que hacer esa gestión siempre es importante para el país. Lo que sucede, Miguel, es que no es la primera vez que hay presencia de mandatarios nuestros afuera, y tampoco es la primera vez que hay anuncios de montos importantes de inversión en el Ecuador y que en la práctica no se han dado. Estas visitas tienen un componente diplomático importante, hay buena, yo diría, recepción de las ideas, de los proyectos, podemos invertir 1.000 millones, pero de ahí a que esa plata realmente entre y en los plazos que se requieren, la única manera es ver los resultados. Habrá que esperar en los siguientes meses y que eso refleje efectivamente que se concreta la conversación que se haya tenido para proyectos de inversión de esta naturaleza. Si no, quedan en anuncios que no se concreta en la práctica. Esperemos que en este caso sí se dé, porque si algo necesita el país es precisamente eso. Y en el sector minero, que también es importante, cómo captar recursos con una circunstancia. Hay observaciones aquí del sector formal que no está de acuerdo con la tasa, que ha buscado dialogar para que de alguna manera se resuelva de común acuerdo. Si se resuelve una tasa, pero no en las condiciones en las que reclama el sector minero. Yo creo que tienen que insistir en un acuerdo que permita tener ya las reglas claras para la inversión en el sector. Sigue habiendo un contrapunto ahí en el asunto del catastro minero, por ejemplo. Y tenemos 3 proyectos grandes y uno por entrar que pueden ayudarle al país. Como cité hace un momento, las exportaciones mineras del año pasado sumaron unos 3.000 millones de dólares. O sea, el potencial es enorme. El sector exportador, Miguel, el sector exportador es el sector que probablemente mejores resultados ha mostrado en las últimas fechas, con un superávit comercial significativo y con una presencia creciente de los productos nuestros en los mercados internacionales. Ahí también puede haber inversión extranjera, en todos estos sectores que pueden ser atractivos para la exportación posterior. Entonces yo creo que no puede el gobierno ni el sector, en este caso minero, abandonar los esfuerzos para terminar concretando un acuerdo que permita ya una luz verde y en eso poder animar a inversionistas extranjeros que le apuesten sus recursos en el Ecuador. Citaba el tema del sector minero, que es tan importante en el país, pero que ahora ha puesto objeciones por la tasa, sin que haya una respuesta concreta a las objeciones en el gobierno. Daba cuenta, y esto refleja la publicación de Primicias,
que para el sector minero este 2025 ha sido un año de importante crecimiento y de perspectiva. Por un lado, en el primer trimestre comenzó la construcción de la mina industrial de cobre, el Domo Curipamba, en Las Naves, provincia de Bolívar, y la mina es construida por Curimining, subsidiaria de una canadiense. Es decir, hay buenas perspectivas, pero ¿cómo allanar el camino para que el Estado sea un facilitador de la explotación racional, de la explotación de empresas formales, que le deje recursos al Estado ecuatoriano? A ver, siempre es importante que tomemos en consideración lo que ha ocurrido históricamente a veces en el país. No sé si recuerdan el caso del petróleo, cuando el expresidente Correa dijo que se iba a pasar de la participación privada a la participación estatal y que el rendimiento para el Ecuador debía ser el 99%. Eso obviamente en la práctica no sirve de nada si no hay inversión. Si eso lo que hace alejar proyectos de inversión, no sirve de nada decir 99, 80, 50, lo que sea. Hay que poner un valor que corresponda a un punto donde haya interés en que participe el inversionista en el Ecuador. En este caso que estamos conversando, de igual manera, tiene que ser un nivel donde podamos tener la presencia de inversionistas y que esto se vaya a mantener hacia adelante y en el tiempo. Y ahí el Estado tiene algunos roles. Obviamente el uno de la búsqueda y la concreción final de un acuerdo de lo que sería la regalía en este caso, y por otro lado, el garantizar la presencia del Estado a través de las fuerzas del orden en evitar lo que es la minería ilegal, que eso desprestigia la minería formal. ¿Por qué la desprestigia? Porque eso destruye y no tiene los controles ambientales adecuados. Y si algo tiene de crítica permanente esta actividad es precisamente ese, el que puede generar problemas con la protección al medio ambiente. Pero firmas de reconocimiento internacional, mundial, el caso de la experiencia de las firmas canadienses, por ejemplo, es válido, puede de alguna manera dar ese voto de confianza de que los procesos van a seguir un estricto apego a las normas ambientales ecuatorianas e internacionales vigentes, para que no haya esa preocupación. Y por otro lado, que eso le permita al país, obviamente, una inyección de recursos que le ayude para un proceso de reactivación. Economista Mauricio Pozo, el sector minero ha mirado con preocupación lo de la tasa minera, porque decía y advertía que las cifras que han ido creciendo lentamente, pero que han ido creciendo el ritmo de aumento en lo que va del 2025, en los próximos años, debido a la imposición de una nueva tasa de fiscalización minera que las empresas con concesiones deben pagar hasta el 31 de julio, este mes, pudiera afectar. ¿Cómo ve usted eso? Es un riesgo, Miguel, es un riesgo, y no quiero entrar a discutir si la tasa tiene que ser revisada y en cuánto. No me he metido en esos números tampoco, pero lo que sí es verdad es que la única manera de avanzar en estos procesos es llegando a un punto de coincidencia entre la posición del sector, de sus representantes y el Estado. Recuerde algo, el Ecuador estuvo 10 años discutiendo el tema de la construcción del oleoducto y finalmente hubo la decisión política en su momento de poder ver cuál debía ser la tarifa que iba a pagar el privado por su participación en el proyecto, y se terminó poniendo de acuerdo el grupo, el consorcio de inversionistas extranjeros que hubo en su momento con el Estado para la construcción del oleoducto. Entonces yo creo que siempre es posible esto. Yo creo que ese tema no pueden abandonar, y mientras más pronto tengamos un resultado, obviamente va a ser mejor, porque este es un potencial impulsador de crecimiento económico del país y no hay cómo dejarlo de lado. Eso en el aspecto minero. ¿Y el tema petrolero? Con todos los golpes que ha tenido, caída de producción, problemas con los oleoductos, ¿sí? ¿Qué perspectiva hay?
Bueno, yo creo que sigue siendo un buen negocio el sector petrolero, pero nosotros necesitamos caminar en varias vías por ahí. Obviamente que hay un problema de un deslave o algún tema del oleoducto de rotura puede venir por varias fuentes, pero si hay algo que creo que debemos hacer es modificar la estructura y la operación de Petroecuador. No se puede dejar la empresa como está. Esto es un problema, Miguel. Es problema tras problema tras problema. Inestabilidad de los ejecutivos, falta de inversión, exceso de gasto operativo. Es decir, yo creo que si vamos a continuar con un sistema como el que hemos tenido, no vamos a cambiar tampoco los resultados. Esa empresa tiene que ser modificada, yo le diría, casi en su totalidad, en su integridad, inclusive en el tema de la estructura societaria. Tal vez será importante pensar que pase a ser una sociedad anónima, donde el Estado siga siendo un actor, pero que hayan otros actores, otros participantes, otros inversionistas ecuatorianos, extranjeros, pero que sobre todo se entregue una gestión técnica, alejada de lo político, y que permita la presencia de más inversionistas extranjeros, ya con ese cambio de estructura que alimente la inversión que estamos buscando. De esto venimos hablando tanto tiempo en el sector petrolero y la reestructuración de Petroecuador, y sigue allí. Nuevos diagnósticos y nada más. Y los cambios. Algo se hizo, Miguel, en el gobierno del expresidente Moreno. Yo estuve en funciones, se hizo un trabajo para buscar la fusión entre lo que era Petroamazonas y Petroecuador. Se dejó listo para entrar en una economía de escala de manejo, es decir, no podía tener 2 gerentes comerciales, 2 gerentes de recursos humanos, 2 gerentes financieros. Había que entrar en un proceso de fusión, aminoramiento de costos, y se dejó el trabajo de alguna manera puesta en la ruta, pero algún juez de algún sitio dejó insubsistente, y los 10,000 empleados que sumaban entre las dos compañías siguen siendo los 10,000 o más que tenemos en este momento, es decir, no hemos avanzado absolutamente nada. Lo cual es lamentable. En esas condiciones lo que hay es únicamente retoque de la empresa y el problema sigue radicado allí. Así es, y eso tiene secuela en otros ámbitos, tiene problemas de otra naturaleza. Entonces yo creo que parte de las reformas que tiene que hacer el gobierno, creo yo, es caminar en la línea de un cambio de estructura aquí, y ni siquiera me meto en otras instituciones como la propia Seguridad Social. Ahí también necesita una reforma de fondo y de forma. Si no, las cosas seguiremos hablando de lo mismo todos los años, Miguel. Claro, ese es otro tema estructural que lastimosamente no se advierte. Siguen los diálogos, ojalá los diálogos se plasmen en realizaciones en su momento y avanzar con una reforma que permita ir a la estructura del Seguro Social ecuatoriano, de lo cual podemos hablar en otra ocasión, porque es tan grande, Mauricio. Así es correcto. Ese es otro problema grueso que termina siendo no solo un problema de seguridad social, sino un problema fiscal, y no lo podemos dejar sin topar. Bien, al economista Mauricio Pozo, ex ministro de Economía y Finanzas, gracias como siempre por atender a la revista de Opinión Democracia. Mauricio, buen día. Muchas gracias, Miguel, a la orden. Muy amable. Y con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Le recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes.